Hermanos, esta tarde queremos hablar de un tema que quizás no es muy tocado, pero que en estos días el Espíritu Santo estuvo ministrando a mi corazón. Llevo ya cerca de 2 semanas meditando sobre este punto y ha querido Dios que esta tarde podamos compartir sobre este tema que le hemos titulado El Centurión Romano. El Centurión Romano. El texto está en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo del 44 al 49. Lucas, capítulo 23, de los versos 44 al 49. Gloria a Jesús. Lucas 23, versos 44 al 49. Dice la palabra de Dios. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Amén. Amén. La Biblia, amados hermanos, establece claramente que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y ciertamente cada pecador que Jesús salva es un milagro extraordinario. Pero hay casos que son muy asombrosos. Hay casos que son muy peculiares, ¿verdad? Que resaltan, por así decirlo, por encima de otros. Por ejemplo, pensamos en Saulo de Tarso, ¿verdad? Aquel hombre que encabezó la primera gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, que estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y cuyo propósito de vida era erradicar el nombre de Jesús de la faz de la tierra, pero que luego fue alcanzado por Cristo camino a Damasco. Podemos pensar también aquí en Zaqueo, que era un publicano, cobrador de impuestos para Roma, un hombre odiado por todo el pueblo. Sin embargo, Jesús entró a su casa y con él entró la salvación a esa casa. Y este hombre que había sido avaro, que había malversado, robado, ¿verdad? Se puso en pie, dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham, ¿verdad? Pero sin dudas, hermanos, el personaje que veremos en el día de hoy es verdaderamente asombroso. Y esto nos dice que el amor del Señor Jesús y su misericordia no tienen límites. Me refiero al centurión romano, aquel que dirigió la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Este hombre fue el encargado, juntamente con sus soldados, de conducir a Cristo por toda aquella vía dolorosa hasta el monte Calvario, donde fue crucificado. Este centurión romano fue el principal ejecutor de la muerte de Cristo. Él no fue el autor intelectual, pero él fue el ejecutante de esa muerte
de Cristo. Y sin embargo, la Biblia dice que en el mismo momento en que Cristo murió, este hombre dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Amén, gloria a Dios. ¿Qué fue lo que pasó en su corazón para hacer una declaración como esta? ¿Qué fue lo que vio este centurión en Cristo para que glorificara a Dios de esa manera? ¿Qué fue lo que él vio? Mis amados, el poder salvador de Cristo no tiene límites. Su gracia puede transformar al corazón más duro e insensible del ser humano. Amén, así es. La Biblia dice que cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Así que Dios usó los eventos de la crucifixión de Cristo para salvar a un hombre como este. Y yo les propongo ver aquellos acontecimientos que hicieron que este hombre glorificara a Dios. Y el objetivo de todo este sermón es que al final usted pueda hacer lo mismo, glorificar a Dios. Amén. Pero antes de entrar de lleno en los eventos que cambiaron la vida de este centurión romano, veamos un poco el contexto de la vida de este hombre. Para poder entender la grandeza de la obra de Dios en ese corazón, tenemos que comprender un poquito el trasfondo de este hombre. Un centurión, hermanos, era un oficial romano que estaba a cargo de 100 soldados. 100 soldados. Y ellos tenían un mando táctico y administrativo, ¿verdad? Los candidatos para ser centuriones eran escogidos por sus cualidades de resistencia, templanza y capacidad de mando, además de contar con una considerable influencia y responsabilidad. Y se les consideraba a los centuriones, ¿verdad?, como la espina dorsal del ejército romano. Eran claves, eran importantes. Ahora, en el caso de este centurión, le tocó dirigir la crucifixión más famosa de la historia de la humanidad, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros entendamos que los romanos eran expertos en crucifixión. Ellos no la inventaron, pero ellos eran expertos en usar este método de tortura. Los romanos usaban la crucifixión, hermanos, en gran medida, escuche, porque funcionaba, y funcionaba muy bien, déjeme decirle, como un elemento de persuasión. Persuasión. Todos los que llegaron a ver alguna vez en su vida una crucifixión romana temieron sufrir un destino similar. Es decir, cuando ellos vieron eso, quedaron impactados de tal manera que dijeron, voy a hacer todo lo posible para nunca terminar de esa manera. Ya que esta forma de tortura era espantosa, degradante y conducía a una muerte intensamente dolorosa. El estadista romano Cicerón llamó la crucifixión, escuche, la más cruel y horrible de las torturas. La más cruel y horrible de las torturas. Así que este centurión y sus soldados estaban acostumbrados, por así decirlo, a torturar públicamente a seres humanos con el fin de persuadir a los que osaran rebelarse contra el poder de Roma. Eran puestos por ejemplos públicos, ¿verdad? Ellos se ensañaban en esos crucificados de tal manera que
persuadieran a posibles rebeldes contra el poder romano. Así que, hermanos, no estamos hablando aquí de mansas palomitas, no, sino de hombres crueles, acostumbrados a martillar con clavos las manos y los pies de los crucificados, a ver la agonía de estos crucificados por horas y a veces por días y no sensibilizarse en nada. E incluso estaban acostumbrados a partirle los huesos para acelerar el proceso de muerte de los crucificados. Para que usted tenga una idea de la crueldad de esos hombres, observe usted lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 27, versos 26 al 31. Escuche lo que dice la Escritura. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando las rodillas delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Es decir, donde le pusieron la corona de espinas, encima le daban con un palo allí. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. ¿Observa usted algún tipo de humanidad en estos hombres? ¿Cómo estaría el corazón de estos hombres que eran capaces de disfrutar de esa barbarie? A todo esto, no se olvide cómo era el látigo que usaban los romanos. Era un látigo hecho de cuerdas de cuero de varias longitudes y estaba entretejido con piezas afiladas y dentadas de hueso y plomo. Es decir, que cada golpe, ¿verdad? Con cada golpe estos trozos de hueso y de plomo desgarraban la espalda y el cuerpo de los flagelados. Y muy por el contrario de los judíos que solamente daban 39 latigazos, no, ellos no tenían límites en su crueldad. Es decir, que además de flagelar a Jesús de esa manera, además de eso le pusieron una corona de espinas y además de eso le dieron golpes encima de esa corona de espinas. Y lo que hacían era burlarse, reírse, ¿verdad? Por eso yo digo, estas bestias humanas, perdonen la expresión, se burlaban de aquello. Se burlaban de aquello. Pero escuche, en el caso de nuestro Señor, la tortura fue mayor. Fue mayor. Porque estas bestias humanas contaban no solamente con el respaldo de Pilato, sino también con las principales autoridades de los judíos y gran parte del pueblo. Estos soldados romanos llegaron a ser testigos de cómo fueron los propios judíos y sus propias autoridades quienes le pidieron a Pilato que crucificara a Jesús. Y ellos también vieron cómo estos judíos prefirieron soltar a Barrabás antes que soltar a Jesús. Eso ellos lo vieron. Es decir, que ahora no solamente tenían la autoridad de Roma para hacer aquella bestialidad, sino que también tenían el beneplácito de los líderes de Israel. De manera que estos soldados romanos se extralimitaron en su tortura a Cristo. Y fue tan cruel lo que le hicieron al Señor que literalmente su cuerpo quedó totalmente desfigurado. Totalmente desfigurado.
Pero escuche, lo extraordinario es que la Escritura profetizaba que esto iba a ser así. Mire lo que dijo Isaías en el capítulo 52, versículo 14. Dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. O sea, de la misma manera que se asombraron, de la misma manera iba a quedar desfigurado el rostro de Jesús. Yo creo que es por eso que la Escritura dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Porque Cristo llegó a esa cruz literalmente hecho una llaga humana. No dice por sus llagas, dice por su llaga en singular. Es decir, Jesús completamente quedó hecho una llaga. Ahora, cuando regresan a Jesús, hecho una llaga, ¿usted cree que ese centurión romano y sus soldados se sensibilizaron cuando vieron a Cristo en esa condición? No. Más bien le obligaron que cargara el instrumento de muerte, que cargara la cruz por aquella vía dolorosa, estando así en esa condición. Es decir, ¿había alguna sensibilidad en el corazón de esos hombres? No, absolutamente no. Y solamente cuando ya vieron que realmente no podía, fue que obligaron a Simón de Cirene a que le ayudara a cargar la cruz. Y además de burlarse por todo el camino, este centurión romano ordenó a sus hombres la crucifixión del Señor. Es decir, le ordenó que le clavaran sus manos, que le clavaran sus pies, clavaran el cartel que decía la causa de su muerte y lo levantaran allí en aquel lugar. Este mismo hombre es el que la Biblia dice que en el mismo instante en que Cristo murió, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Aleluya. Pero los evangelios de Mateo y Marcos nos dan más detalles de ese momento en que aquel centurión dijo estas palabras. Marcos capítulo 15, versículo 39 dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Mateo capítulo 27, verso 54 dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Aleluya. Este centurión, hermanos, no solamente confesó que Jesús era justo, sino que confesó públicamente que Jesús era hijo de Dios. Para mí, esta declaración es una clara señal de que este centurión fue maravillosamente salvado por el Señor. Aleluya. Por dos razones. En primer lugar, ¿recuerdan ustedes el ladrón que fue salvado en la cruz? Uno de los ladrones, uno de los malhechores que fue crucificado juntamente con Jesús, que fue salvado en esa cruz. Ese ladrón hizo una declaración muy similar a la que hizo este centurión. Fíjese, Lucas 23, versos 39 al 43 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación?
nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Es decir, está reconociendo que Jesús era inocente, que Jesús era justo. Y dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense que hay una declaración similar. ¿Qué fue lo que dijo el centurión? Verdaderamente este hombre era justo. ¿Sí o no, hermano? ¿Y qué fue lo que dijo este malhechor? Dice, ningún mal ha hecho este hombre. En segundo lugar, cuando Jesús le preguntó a sus discípulos quién era él para ellos, ¿verdad? Recuerden que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál fue la respuesta que Jesús le dio? Mateo 16, verso 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por tanto, hermano, aquella declaración del centurión dando gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, no pudo salir de su imaginación, ni mucho menos de su corazón. Esa declaración fue porque Dios se lo reveló. Dios se lo reveló. Dios le corrió las cortinas para que pudiera entender que aquella llaga humana que estaba allí, aquel rostro totalmente desfigurado, era el mismísimo Hijo de Dios. Por eso la Biblia dice que, escuche, temieron grandemente. Temieron grandemente. Y curiosamente, esa misma reacción de temor grande fue la que tuvieron aquellos pastores cuando se le apareció un ángel del Señor y la gloria de Dios los rodeó de resplandor. ¿Qué tuvieron? Un gran temor. ¿Recuerdan eso? Y ahora este centurión con sus hombres tuvieron que un gran temor. Temieron grandemente. Eso significa que Dios tiene el poder para transformar el corazón de una bestia humana en un corazón de carne sensible. Amén, así es. Mis amados, Dios tiene el poder para poner en un hombre el corazón de una bestia. Y también tiene el poder de volver ese corazón de bestia en un corazón de carne. Lo hizo con el rey Nabucodonosor, lo hizo con este centurión y lo puede hacer contigo en el día de hoy. Amén, aleluya. La pregunta que se impone aquí es, ¿y cómo Dios transformó el corazón de este centurión? ¿Cómo llegó a ese punto ese hombre? Porque comenzó siendo un salvaje y termina frente a Cristo, dando gloria a Dios, diciendo verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Cómo llegó a ese punto? Bueno, la Biblia nos da la respuesta. Lucas 23, 47 dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Es decir, hermano, que algo vio este hombre que lo llevó a esa confesión. Y sin dudas, este hombre, este centurión, había visto muchas crucifixiones en su vida. No era un improvisado, no. Él había visto muchas crucifixiones, había dirigido muchas crucifixiones en su vida, ¿verdad? Pero esta era distinta a todas. Todos los eventos que rodearon la crucifixión de Cristo y sobre todo la reacción de Cristo lo llevaron a entender que estaba ante el Hijo de Dios. Por eso el evangelista Marcos
registra lo siguiente: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. O sea que este hombre, ¿cómo terminó? Terminó frente a Cristo. Este hombre terminó totalmente, cautivado por Cristo. Totalmente. Este centurión, hermanos, fue testigo como nadie de las últimas horas de Cristo sobre esta tierra. Él fue testigo de las horas más angustiosas que un ser humano puede pasar en esta tierra, que fueron las últimas horas de Cristo. Y al ser testigo de esto, ¿cómo terminó? Terminó frente a Jesús y confesando y dando gloria a Dios y diciendo lo que pocos en Israel se atrevían a decir en ese momento, porque ni siquiera los judíos se atrevían a decir lo que él dijo. Se golpeaban el pecho y se fueron para su casa, como mucha gente que se impresiona por un momento pero luego se olvida. Pero este hombre no, este hombre dio gloria a Dios y confesó delante de sus soldados y delante de los judíos y delante de todo: este hombre verdaderamente era justo. Pero ¿cuáles fueron los eventos que él vio que lo llevaron a rendirse a Cristo? Permítame darle un panorama lo más breve posible para que podamos entender todo lo que Dios usó para cambiar el corazón de una bestia humana por el de un corazón de carne totalmente rendido a Cristo. Lo primero que estos soldados romanos vieron fue la conducta de Cristo. Escuche, la conducta de Cristo. La Biblia dice en Isaías 53, versículo 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. O sea, este centurión vio en Cristo un cordero manso. Aleluya. Vio un cordero manso. No vio a un hombre iracundo. No vio a una persona enojada. No vio ni una gota de amargura en Cristo. No vio ni siquiera a alguien reclamando sus derechos. No. Él vio a un cordero manso. Pilato y todos los romanos sabían que Cristo era inocente, hermano. Lo sabían. Aún la mujer de Pilato tuvo un sueño y se lo mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque he padecido muchos en sueños por causa de él. Pilato lo decía: pero yo no hallo nada en este hombre digno de muerte. Ellos sabían. Sabían que por envidia los judíos lo habían entregado a la muerte. El centurión romano sabía muy bien que Barrabás era el que debía morir y no Cristo. Él lo sabía. Pero a pesar de toda esa injusticia, Cristo se mantuvo como un cordero manso. Lo acusaban falsamente, pero él no abría su boca. Isaías dijo: y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Trasquilar, hermanos, es cuando se le corta la lana completamente a una oveja. No sé si ha visto el proceso. Y esto es sinónimo de un gran quebranto. Y a pesar del gran quebranto,
Cristo no abrió su boca para quejarse. Más bien, cuando ellos lo miraban, lo que miraban era un cordero manso. Aleluya, qué lindo Jesús. Cuando los soldados romanos lo torturaron salvajemente, hermanos, le escupieron el rostro, le daban golpes, se burlaban, la corona de espina, etc. ¿Qué hizo Jesús? Enmudeció, no abrió su boca y se mantuvo como una oveja mansa. Eso le causó un gran asombro a este centurión romano. Porque lo normal de cualquier flagelado así era que los maldijera a ellos. Era que de alguna manera se rebelara contra ellos. Y por primera vez se encuentran a uno que no se rebela y que mansamente soporta toda la aflicción. Este centurión romano vio cómo las mujeres de Jerusalén lloraban por él. Y sin embargo, Cristo le dijo a esas mujeres: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán en el seco? Pero más importante aún, este centurión romano fue testigo de las primeras palabras de Cristo estando en esa cruz. Cuando Jesús llega a esa cruz, lo primero que el Señor dijo fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nunca los romanos habían visto una actitud como aquella. Jamás. Que aquel que había sufrido el peor de los castigos estaba clamando para que Dios el Padre los perdonara. Este centurión fue testigo de cómo Cristo no se resistió a ser clavado en esa cruz. No ofreció resistencia. Allí estaba el Señor como un cordero manso para que lo clavaran en esa cruz. Pero este centurión fue testigo también de cómo Jesús se negó a tomar aquel vinagre que de alguna manera era una especie de calmante para soportar aquel suplicio en esa cruz. No, Él quiso sufrir completamente todo el castigo, como una oveja mansa. Claramente este hombre ignoraba que la noche anterior Jesús había clamado a su Padre en oración y le había dicho: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Alabado sea Dios. Jesús estaba totalmente determinado a hacer la voluntad del Padre, por eso se entregó a la muerte como un cordero manso. Este centurión, hermanos, estaba asombrado de ver cómo Jesús, en esa condición, hecho una llaga humana allí en esa cruz, sabiendo él la tortura terrible que significaba la crucifixión, estaba asombrado de ver cómo Jesús aún estaba preocupado por su madre, diciéndole al discípulo amado: he ahí tu madre, y a la madre le decía: he ahí tu hijo. Eso tiene que haber tocado el corazón de este hombre. Este centurión se asombró cuando vio la causa de la muerte de Cristo. La causa escrita que ponían encima
del crucificado, ¿verdad? Y la causa de Cristo fue escrita en 3 idiomas. En hebreo, en griego y en latín, para que todos comprendieran la causa de su muerte. Y lo que estaba escrito allí lo asombró. Porque allí no estaba escrito por ladrón, por homicida, no. Allí lo que estaba escrito es: este es el rey de los judíos. Eso lo asombró. ¿Cómo este hombre termina en esta condición con esa causa? Este centurión escuchó la conversación de un malhechor con Jesús y escuchó cómo este pecador reconoció su pecado y la inocencia de Jesús. Pero también escuchó la promesa de Cristo a este hombre: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este centurión escuchó cómo Jesús habló con Dios y le dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Y seguro que le dijo a algún judío: ¿qué quiere decir este hombre? Y le dijeron: está citando un salmo profético que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este centurión vio cómo justo al mediodía, después de 3 horas que estaba Jesús colgado en esa cruz, justo a las 12 del día, este hombre vio que el sol se oscureció. Bendito Dios. Toda la tierra se llenó de oscuridad. Pero él vio también el terremoto y cómo las rocas se partieron. Y claro, todo eso tiene su significado. Por ejemplo, Jesús estuvo durante 3 horas con el sol, ¿verdad? Pero justo al mediodía, cuando faltaban 3 horas más para su muerte, allí no había sol, había oscuridad. Y eso significa que durante un tiempo los hombres pueden ver a Jesús, pero hay un momento en que Dios oculta al Salvador de la vista de los hombres que no quieren arrepentirse. Vio aquel fenómeno. Justo a las 12 del día, el sol se oscureció. Y un terremoto que partía las rocas. Y él tenía que estar allí hasta el final, aquel centurión. Todo esto, mis amados hermanos, sin dudas le produjo mucho temor a este hombre. Y cuando usted es sometido a un profundo temor, Dios hace que te acuerdes de tus pecados y la conciencia comienza a acusarte. Cuando tú estás sometido a algo tan terrible como eso, lo primero que te viene a tu conciencia son tus pecados y todas tus maldades. Así le pasó a este centurión. Comenzó a ser acusado él y sus soldados de todo lo que le habían hecho a Jesús. Y para rematar, hermanos, este centurión vio lo que nunca había visto en ningún otro crucificado. Con una gran fortaleza, el Señor pronunció 2 últimas frases. Primero dijo: consumado es. Es decir, tetelestai es una frase griega. Tetelestai significa: la deuda ha sido pagada. La deuda ha sido cancelada. Y eso Cristo lo gritó. Después de 6 horas allí. Y después de todo lo que le hicieron, y él sabía porque él era testigo como nadie. Y cómo este hombre sacó esa fuerza para decir: tetelestai, consumado es. Y la segunda frase que pronunció el Señor y lo último que dijo fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice la Biblia:
y expiró. Gloria a Dios. En otras palabras, este hombre dice, este hombre tiene control aún de su vida y de la muerte y todo. Aleluya. Generalmente había que partirle los huesos a los crucificados para acelerar el proceso de su muerte, pero en el caso de Jesús no fue necesario porque Él mismo entregó su espíritu al Padre. Por eso dice la Biblia, y el centurión que estaba frente a Él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Mis amados, Dios es capaz de cambiar el corazón de una bestia humana y volverlo un corazón de carne, tierno, humilde, que entienda que Jesús es el Hijo de Dios. Quizás algunos de ustedes me dirán, pero pastor, yo no tengo un corazón tan malo y duro como el que usted ha descrito ahí. Y yo te respondo que tú piensas así porque no conoces tu corazón. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y escuche lo que dijo el libro de Judas en el capítulo 1, que es el único capítulo de la carta, versículo 10, dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. El pecado tiene la capacidad de corromper al hombre como un animal irracional. El pecado nubla la razón humana, la neutraliza para que actuemos de una forma irracional. Yo les aseguro que todos los que estamos aquí tenemos la capacidad de cometer actos irracionales y atroces en un momento determinado de nuestras vidas, si no fuera por la misericordia divina. Amén. Así es. Si Dios no nos detiene, yo estoy convencido que en un momento de crisis profunda, hermano, usted es capaz de cometer un acto del cual después se arrepiente, pero lo puede y tiene la capacidad de hacerlo. Gracias a esa misericordia divina, Jesús murió en nuestro lugar para salvarnos. Nosotros éramos aquel Barrabás que debía morir, pero que Cristo lo hizo en nuestro lugar. Usted y yo éramos aquel centurión que en un momento de nuestras vidas actuamos irracionalmente contra Cristo. Pero gracias a su misericordia fuimos salvados. Por eso hoy glorificamos a Dios diciendo, verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Mi amigo que estás aquí, quizás tú no te has rendido ante la majestad de Cristo, pero estoy seguro que Dios diseñará una serie de eventos en tu vida para que al final tú termines ante Cristo diciendo las mismas palabras de este centurión. Verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Pero quizá ya esos eventos están ocurriendo en tu vida. Y Dios quiere que hoy tú le glorifiques diciendo delante de todos, yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios.
Póngase de pie, por favor.